Hacemos contacto vía telefónica en este instante con el maestro Guillermo Garduño. Él es académico de la Universidad Autónoma Metropolitana y también especialista en seguridad nacional y narcotráfico. Maestro Garduño, buenos días, bienvenido. Muy buenos días a usted, el auditorio. Bueno, pues, maestro, lo que declaró el día de ayer el abogado del Chapo fue una bomba realmente que tal vez incluso a nivel mediático no tuvo el impacto que se hubiera esperado, pero ¿usted considera que existe una credibilidad fuerte realmente en estas afirmaciones del abogado de Joaquín El Chapo Guzmán? Bueno, en sí tienen el valor solamente de su dicho, desde el punto de vista judicial. Requerirían indudablemente mayores elementos de carácter probatorio si quisieran de esa manera sustentarse como parte del juicio. Sin embargo, hay un elemento que sí tenemos que señalar. Es realmente el narcotráfico surge en la entraña misma del poder. O sea, no es un elemento ajeno al poder, sino que definitivamente tendríamos nosotros que ver que, de acuerdo a la trayectoria que se ha demostrado, ha sido particularmente los presidentes en turno los que se consideran como los elementos que posibilitan y permiten en un momento determinado la operación de una mafia determinada en su periodo. Y esto indudablemente tampoco es gratuito. O sea, en ese sentido, sí, hay un pago por toda esta serie de actividades de las cuales sencillamente agentes estatales pues definitivamente participan indudablemente de ese jugoso negocio. No estamos hablando solamente en el caso de México. Habría que ver, por ejemplo, cómo esto mismo, por ejemplo, también ocurre en países de alto consumo. Estos altos consumos, por ejemplo, involucrarían indudablemente también a jefes de Estado. Ahora, el problema es la probanza. La probanza no tiene, como les decía, la afirmación del abogado tiene solamente el valor del dicho de su cliente. El punto es cómo poderlo probar, para que de alguna manera formara parte sencillamente pues del proceso y se incorporara sencillamente como un elemento de mayor peso para que reclamara indudablemente castigo a los responsables. Pero en ese sentido, pues, creo que estos señores van a seguir durmiendo tranquilos, porque mientras no exista ningún elemento probatorio de peso, como decíamos, pues van a continuar sencillamente, pues solamente esto como un rumor o como una acusación que no tiene hasta este momento medios de poderse comprobar. Ahora, las posibilidades de que la opinión pública de alguna manera considere que efectivamente no puede haber crimen organizado sin un poder detrás de ellos, pues esto es definitivamente una obviedad que se asoma por todas partes y que le da sobre todo un tinte de muchísima credibilidad a lo que de esta manera se está afirmando, ¿no? Ahora, sí, dígame. Hablaba de la supuesta, de la presunta infiltración de la delincuencia en la clase política a través de sobornos millonarios y, maestro, nos gustaría que ampliara un poco las repercusiones que podría tener este juicio que para ser el primer día resultó pues demoledor en el ámbito de la política nacional. Bueno, él hace dos tipos de acusaciones. La primera es a la clase política en nivel más alto, que es precisamente la presidencia de la República. La segunda es concretamente a un elemento también de su propia mafia, que es precisamente el Mayo Zambada. En ambos casos, indudablemente, pues hay un peso donde él descarga una parte muy importante de su responsabilidad en estas figuras. La primera en el ámbito político, la segunda definitivamente en su propia organización. Ahora, esto entonces, ¿qué supondría? De que por un lado está rompiendo con su propia mafia y por otra parte que está develando indudablemente también parte del poder que está detrás de este negocio, de estas mafias.
pues esto le puede costar que sencillamente este señor en unos pocos días pueda amanecer muerto, ¿no? ¿De plano? De plano, sí, pues, o sea, si ya está hablando demasiado, tendría que develar indudablemente parte ya de la organización. Y vemos también cómo ha tenido algunos atrasos y que se ha estado postergando el juicio de el Chapo Guzmán precisamente por ciertos temores que hay por parte incluso de los que conformaban pues de todo el comité de personas que se tienen que organizar para un juicio de esta naturaleza. Mire, en juicios, por ejemplo, que se han pretendido hacer anteriormente con respecto a estas figuras, y donde se involucra particularmente a presidentes, incluso de Estados Unidos, como el caso sencillamente cuando se habló de que detrás de la presidencia, o sea, la presidencia era un punto de apoyo de Estados Unidos para la mafia norteamericana, pues sencillamente terminó haciéndose la idea de la necesidad de disculpar a la persona o de declararla loca, ¿no? Estas han sido hasta este momento pues las consecuencias de este tipo de acciones, y particularmente pues el elemento mediático está afectando concretamente a dos figuras que ya en este momento no tienen el poder. Estoy hablando, por ejemplo, en este caso de Calderón, y estoy hablando en este caso también de Peña Nieto. O sea, son dos figuras que definitivamente pues ya no tienen vigencia. Tal vez no poder, entonces, pero culpabilidad sí. O sea, una rendición de cuentas es lo que estaría también esperando la sociedad civil en ese sentido. Claro, se estaría esperándola y quedaría esperándose también, que es una de las cuestiones. Claro. Porque, vuelvo nuevamente a señalar, la acusación no es probanza. Sí. Pues entonces se tendría que contemplar los dos factores. Dicho en otros términos, ¿qué es lo que garantiza la impunidad del poder? ¿Qué es lo que posibilita que en un momento determinado acciones de enriquecimiento ilícito tan evidentes se produzcan y al mismo tiempo no haya castigo? Es sencillamente donde el poder sigue vigente y sencillamente solamente aparta de su lado aquellos que en un momento determinado ya no tienen el poder que en algún día ostentaron, y por lo tanto ya no son un elemento clave que permite el sustento de la organización criminal. O sea, esto es lo que tenemos que contemplar en la medida misma que detrás de una gran fortuna, como decía Balzac, pues existe un gran crimen, ¿no? Maestro Guillermo Garduño, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, agradecemos este acercamiento a un tema que ocupa los titulares en toda la prensa nacional. Muchísimas gracias. Lo mejor del mundo para todos. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.